Podemos sentarnos, hermanos. Un bonito salmo, pero largo, ¿verdad? Y lo voy a dividir en dos partes. Si lo vuelven a leer y releer el salmo, pues se dan cuenta que hay dos tonos en el salmo, ¿verdad? Así que yo le he dividido la primera parte hasta el salmo del 1 al 22. Y el salmo 1-22 está dividido en 3 estrofas, que son 3 oraciones de clamor, de auxilio, de ayuda. Y cada una de ellas tiene luego una respuesta, una alabanza y una adoración al Señor, pero de parte del mismo Mesías. Así que acabamos de leer un salmo que se cumple en Jesús, y antes de él son 1000 años que se escribió antes. Así que para aquellas personas que dicen, no, la historia, no, es que, ¿cómo va a ser? Pues sí, no puede haber una coincidencia 1000 años antes y luego se cumple en Cristo. No se pueden poner de acuerdo las personas 1000 años sin que se distorsione, ¿verdad?, la historia y lo que se ha escrito. Es imposible. Hace una semana fue la Semana Santa y pues no quería perderme la oportunidad de predicar sobre ello, así que voy un poco fuera de tiempo, un poco acrónico, pero no quería perderme la oportunidad de predicar sobre la cruz. Y claro, predicar de la cruz tenemos que predicarlo todos los años, ¿verdad? Todo el año, en cualquier momento. Esa es nuestra meta, que toda predicación vaya directo y pase por la cruz. Así que hace muchos años, una pareja pecó contra Dios y por culpa de ese pecado se derramó sangre. Sangre para vestirlos de animalitos inocentes. Se derramó esa sangre por parte de Dios para vestirlos. Luego Dios, por medio de Moisés, establece la ley que se sacrificaran animales por el pecado del pueblo de Israel, por el pago de su pecado. Todo esto es una sombra, todo esto es un tipo para lo perfecto que tenía que venir, que es Cristo, ¿verdad? Y cuando llega lo perfecto, lo anterior caduca, es anulado, termina, y queda para nosotros el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Todos los días hasta que venga su día. Así que hoy veremos eso, lo perfecto, pero no lo veremos en el Evangelio. No utilizaremos los Evangelios para ver esto, sino veremos lo que sucedió de una forma profética 1000 años antes de Cristo. Así que vamos a empezar, hermanos. Está dividido en 3 puntos. El primer punto se llamará Tú eres santo. Por cierto, el sermón se llama Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y eso lo vamos a ver en uno de los versículos. Bueno, cada uno de los títulos vamos a ver en los versículos. Lo he sacado de los versículos. Tú eres mi Dios. El primer punto es Tú eres santo. El Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, hermanos, ¿cómo creen que fueron esas palabras? ¿Fueron como yo lo acabo de decir? Imagínense a Cristo colgado en la cruz. Sea alto, sea bajo, no sabemos, pero bueno, está crucificado ahí. Sus palabras fueron como las mías: Dios mío, Dios mío. ¿Cómo fueron? ¿De dolor? ¿Sufrimiento? ¡Dios mío! Tal vez gritaba, por eso está escrito. Luego en los evangelios se dice que escucharon su voz. A Elí, dice, lo llama Elí. Así que estaba gritando Cristo. ¿Pero de qué forma gritaba? Era doloroso, ¿verdad? Una persona que está tantas horas después de haber sido torturado, sus palabras eran simplemente: Dios mío, ¿por qué me...? No, ¿verdad? Para mí es muy difícil ponerme en esa situación y decirlo, Dios mío, con una forma así. Pero podemos imaginarnos, ¿verdad? Una persona que está en la cruz, muriendo y clamando a su Padre, al Dios. ¿Fueron unas palabras normales? No, fueron gritos. Pero ¿fueron gritos de queja? No, no fueron quejas. No se está quejando a Dios diciéndole, ¿por qué me has desamparado? No se está quejando. Más bien son palabras exclamando dolor, angustia, desesperación. Dios mío,
Imagínate estar en el lugar de los hechos. Y lo digo hechos porque es historia. He escogido la palabra. Imagínate estar en el lugar de los hechos porque esto es historia. No es un mito, es una historia. Ha sucedido. Es real. Imagínate estar en ese lugar. ¿Cómo escucharías esa frase de Dios mío, Dios mío? ¿Con mucho dolor? Si te das cuenta, no ha dicho Padre mío. No está llamando al Padre. Está diciendo Dios. Dios mío. Jesús está siendo crucificado. Sí, es un salmo mesiánico. Los evangelios lo dicen. Lo dice David, mil años antes. Seguro el rey David estaba pensando, ¿verdad?, en alguna angustia que estaba pasando ese momento para poder escribirlo. No podemos saber qué es lo que estaba sucediendo en la vida de David en ese momento, pero estamos seguros que no sucedió en su vida. Él no fue crucificado, a él no lo desgarraron por completo, si hemos leído el Salmo, ¿verdad? Así que está siendo profético este Salmo. Este es un cántico, este Salmo es un cántico, ya que empieza al músico principal, y dice sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. ¿Qué nos dice el diccionario bíblico cristiano sobre Ajelet Zahar? Significa la sierva de la aurora. Bien pudiera referirse proféticamente a la resurrección del Señor después de la cruz. El Targum explica esta expresión como significado, la ablución matinal del Cordero. ¿Qué es esto? Otros eruditos dicen, para poder entenderlo, que es parte de una colección del Isaías 52 y 53, que es el siervo sufriente. Es parte de una de esa colección. Ajelet Zahar es una indicación que tiene que ver con el orden de los salmos, de los cuales se usaban en el tiempo del tabernáculo, el templo de Salomón. Y hasta nuestros días lo siguen utilizando este salmo. Por eso se llama en la aurora. ¿Qué quiere decir en la aurora? Que es al amanecer. Este salmo siempre lo dicen al amanecer. Se cantan al amanecer. Está acompañado por instrumentos de cuerda este salmo. Así que tenemos un cántico de David, un poema mesiánico, que lo cantan al amanecer en el templo. ¿Esto qué quiere decir? Si es profético y es cristocéntrico, ¿qué quiere decir? Que Cristo es nuestro amanecer, nuestra aurora. El versículo sigue con una serie de interrogantes que también hemos visto en Mateo, o vemos en Mateo 27:46. ¿Qué nos dice Mateo 27:46? Acerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? No, hermano, no, amigo, como dije, no es una queja. Jamás. Más bien es un grito de ayuda, dirigida solamente a aquella persona a quien puede ayudarnos realmente en esa situación, y es Dios. Se está dirigiendo a la única persona alrededor suyo que puede ayudarlo en la cruz. No eran los que estaban alrededor suyo, sino Dios. Dios solamente podía salvarlo. Dios solo podía ayudarlo. Por eso se dirige a Dios. Dios mío, a pesar del sufrimiento, se dirige al Padre como un Dios personal. Dios mío, le está diciendo, mío, está siendo un Dios personal, cercano. Así es como nosotros debemos tener en cuenta a nuestro Dios, cercano a nosotros. En momentos de sufrimiento, en momentos de dolor, en momentos de aflicción, como Cristo estaba en la cruz, nosotros tenemos que decir, Dios mío, no apoyarnos en los demás. Sí, podemos tener a nuestra esposa, a nuestros hermanos, pero en nuestro momento de aflicción debe ser Dios mío, a Él. Solo Dios nos puede traer bendición, nos puede traer tranquilidad en el momento de aflicción. ¿Por qué me has desamparado?, se pregunta Jesús.
y está exclamando, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué pasó en la cruz con nuestro Señor? ¿Qué pasó en la cruz con nuestro Señor? El glorioso intercambio. Jesucristo nos imputa su justicia y a Él son imputados nuestros pecados. Él pagó en la cruz nuestros pecados. Dios es justo, Dios es santo y nada impuro puede estar cerca a Dios. Nada impuro, ningún pecado puede estar con Él. Y Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios se apartó de Jesús por causa del pecado. Jesús está clavado, es un hombre, está clavado en la cruz, llevando tu pecado, y Dios tiene que apartarse por causa de su santidad, por causa de su justicia, tiene que apartarse de este pecador. Y no se asombren, Jesús llevó nuestros pecados. Así que Dios tiene que apartarse por su santidad y por su justicia de este pecador. Si tú estás pecando, si eres cristiano y estás pecando, contristas al Espíritu, contristas a Dios. Es verdad que la Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, es verdad, y amén. Pero si tú contristas al Espíritu Santo, tú te alejas de Dios. Nada bueno va a haber. Dios se aleja del pecado. Nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Dios es justo, Dios es santo. Hermano, no juegues con tu salvación, no juegues con tu santidad, una salvación adquirida por sangre. Nosotros también pedimos ayuda, aunque a veces suene, ¿verdad?, a queja, a veces nos quejamos más que pedir ayuda. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué se prospera en mi vecino? ¿Por qué no prospero yo? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando nuestro clamor no debe de ser de queja, sino de auxilio, de ayuda, de sabiduría. Que nuestro clamor sea reconociendo que en nuestras manos no está la solución. Que nuestro Señor nos guíe. Esperemos en su voluntad que obrará para bien, a pesar de la aflicción que estés pasando, a pesar de la situación. Aunque no podamos verlo, debemos clamar a nuestro Dios, mi Dios. Ayúdanos. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 nos dice, por tanto no desmayes, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ven la aflicción del hombre de afuera y el de adentro, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, las aflicciones, pero los que no se ven son eternas, las espirituales. Hay que estar con Dios, ¿verdad? En la guía de Dios, en su camino, en su santidad. Que nuestro dolor no sea el dolor de las tribulaciones de este mundo, sino más bien que nuestro mayor dolor sea estar separado de la presencia de Dios, ¿verdad? En pecado. Esa sensación de separación con Dios por causa de nuestros pecados. Es verdad que nada nos separa, como ya dije, del amor de Dios, pero una vida en pecado sí nos separa de Dios y de su presencia. Así que ¿qué debemos hacer entonces si estamos en pecado? Hermano, si tú estás en pecado y reaccionas, ¿qué tienes que hacer? Pues examínate, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón y no vuelvas a hacerlo. Sí, hermano y amigo, Dios desamparó y se alejó de Jesús para que no se aleje nunca más de todos aquellos que creen en el Salvador. Si se alejó Dios en la cruz por Cristo, fue por nosotros, para que pueda cumplirse este acto de salvación. Asimismo, nuestro Salvador clamó a Dios en todo momento. Y esto lo podemos ver en el versículo 2 que dice, Salmos 22, 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Jesús fue arrestado por la noche. Por la mañana fue crucificado. Y por la tarde, a la 9ª hora, como dice Mateo 27, 46,
Acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, dijo estas palabras. Y se cumplen, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El Señor estaba clamando desde antes de su arresto, en el momento de su tortura, en el momento de su crucifixión. En el momento de su muerte, el día se oscureció literalmente. Clamo de día y de noche cuando oscureció. Pero también espiritualmente fue un día oscuro, el más oscuro de toda la historia de la creación. Nuestro Salvador en ese momento expiró. Recordemos que el Espíritu de Cristo, que estaba en los profetas, testifica en este salmo, clara y completamente, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos. Tenemos un llamado doloroso de desamparo de Dios. Podemos ver a Jesús clamando al Padre, pero no hay respuesta por parte de Él. No hay respuesta a su clamor. Pero Jesús se ha entregado por completo, como he dicho. ¿A quién? A la voluntad del Padre. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la cruz, y la separación de Dios, no solo la cruz. Lo más doloroso para Cristo fue, más que la cruz, fue la separación del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tú su voluntad, ¿verdad? Nos enseñó a orar. Así que el Señor se entrega a la voluntad del Padre. En estos primeros 2 versos que hemos leído del Salmo 22, vimos el clamor de Jesús, 100% hombre, hacia el Padre. Pero le llama a Dios, no le llama a Padre, le llama a Dios. Así es como se dirige a Él y no encuentra respuesta. Ya que llevar nuestros pecados en la cruz, Dios el Padre completamente santo se aparta del pecado. Recordemos sus palabras en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Acto seguido, podemos ver cómo el Mesías responde a estas preguntas. No recibe respuesta del Padre, de Dios, pero Él mismo en la cruz responde a su clamor. Salmo 23, del 3 al 5 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. A pesar de la situación en la que se encuentra Jesús levantado en el madero, una situación vergonzosa, dolorosa, clamando a Dios, al Padre, por su liberación y salvación, ya que lo que está viviendo es tremendamente desgarrante, doloroso para un ser humano. A pesar de ser Dios, Él sufre. Él es Dios encarnado hombre y está buscando una respuesta de Dios, de su Padre, pero solo hay silencio. Solo hay silencio. Y esa misma confianza debemos tener nosotros como ejemplo, porque habrá momentos en que clamemos y Dios nos responda. Pero si Dios calla, es porque Él sabe lo que hace. Si no encontramos respuesta, si Cristo en la cruz no recibió respuesta, nosotros también debemos confiar en los momentos de tribulación y que no recibimos respuesta. Debemos confiar en su voluntad. Y esta es la lección que nos da Jesús ahí arriba, en la cruz. No recibe respuesta, pero su confianza está en la voluntad del Padre, de Dios. Y Él mismo responde a sus preguntas en el siguiente versículo, en el Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo. Está clamándole, pero tú eres santo, dice. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Israel lo está colgando, pero dice, pero tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de Israel. Sin embargo, a pesar de estas preguntas, a pesar de mi aflicción, Dios, tú eres santo, dice Jesús. Y ese es el motivo a la respuesta de su pregunta. Dios, tú eres santo. Y Dios es santo, ¿sí? Un Dios santo no puede estar
en relación con un maldito clavado en la cruz. No se emocionen, no se vayan a pensar. Ya hemos visto, ¿verdad? Maldito todo aquel que está clavado en la cruz. Y Dios no puede tener relación, ¿verdad?, con alguien que ha sido clavado en la cruz, en el madero, y es maldito por causa del pecado. El que lleva todos nuestros pecados encima suyo. Y para hacerme más claro, estos pecados son imputados. No es que Cristo pecó, sino se le imputó nuestros pecados, se le puso a su cuenta a Él. Jesús es santo y nunca pecó, pero nuestros pecados fueron imputados a Él. Esto es para aclarar. Todos los pecados que te puedes imaginar, todos los que tú has hecho, los que puedas hacer y las que te puedes imaginar, fueron llevados en la cruz. Así que este Dios santo no puede tener relación alguna con un pecador, pero sí puede tener algo, ira. Puede tener ira y justicia sobre este pecador. Esa es la posición en la santidad de Dios. Jehová nuestro Dios es santo, nos dice el Salmo 99, no lo busquen. Tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel, nos dice el Salmo 99. Así que, hermano y amigo, quiero preguntarte, ¿quién está crucificando al santo de Dios? ¿Quién está crucificándolo? No solamente los romanos, no solamente los judíos, no solamente el pueblo de Israel, sino que tú y yo lo estuvimos clavando. Tú y yo por nuestros pecados lo estuvimos clavando, pecados pasados, presentes y futuros. De todos aquellos, dice al final, de la congregación, dice, ¿verdad? El Salmo es al final. Y después al final, al último que hemos leído, dice, y de todos aquellos, dice. Así que toda la humanidad estuvo clavando a Cristo. Lucas 23:1 dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ahí vemos al pueblo de Israel, crucifícale. Y antes nos dice, una multitud ahí congregada, mucha gente, muchos testigos. Pero ¿sabes qué? A pesar de ellos, Dios tenía un pueblo dentro de esa gente que gritaba, crucifícalo. Cristo Jesús nos dice que Él habita entre las alabanzas de Israel. Cuánta misericordia por parte de Dios, cuánta gracia por parte de Dios. Aparte que están gritándole, crucifícale, crucifícale. El Salmo que nos dice, y la alabanza de Dios habita entre Israel. Están matando de la peor manera, con la peor dolor que hay en la vida, al Creador, al dador de vida. Y aún así Dios escucha las alabanzas de su pueblo. Somos salvos por misericordia y somos salvos por gracia. Dios habita entre su pueblo y hoy más que nunca entre todos nosotros, porque el Padre y el Hijo enviaron a uno como Él, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tabernaculice, nos dice la Biblia. Esto es para que habite en nosotros. Así como el Padre habita en nosotros, así como el Hijo habita en nosotros, el Espíritu Santo Dios también habita entre nosotros y en nosotros. Así que, hermano, no contristes a Dios, y cuando digo Dios hablo de la Trinidad, no contristes a Dios en tu corazón, porque Él habita en tu corazón. ¿Y en medio de qué nos dice? De la congregación. El Salmo 22:4, versículo 5 nos dice, del 4 al 5 nos dice, y en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Espíritu de Cristo nos dice, como dije antes, el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, en David, profetizando este salmo, el Espíritu de Cristo nos dice que los padres esperaron y creyeron en Dios y que los libraría. Noé, Moisés, David, Jesús, también sabían que Jesús también sabía que sería liberado por Dios de este dolor. Y saben que también de la muerte. ¿Acaso los padres antiguos no clamaron a Dios como Noé? ¿No confiaron en Él? Y les pregunto, ¿acaso fueron avergonzados? ¿Noé fue avergonzado? No, fue salvado él y su familia. ¿No libró al pueblo de la opresión egipcia por medio de su siervo Moisés? ¿Fue avergonzado Moisés? No, cumplió. ¿No fue librado David de su pecado? ¿Acaso Dios lo avergonzó? ¿Acaso a ti te avergonzará Dios? Él te librará de tu pecado y de tu opresión, de tu esclavitud, porque también Jesús fue librado de su dolor
y de su muerte, tú también serás librado del dolor del pecado, si crees en Cristo y su obra. Y todo aquel que crea en Jesús como su Señor y Salvador es liberado del pecado y de la muerte. Y viene a nueva vida, nos dice la palabra, a una vida de redención, a una vida de gloria junto a Dios, para siempre, hermanos, amén. Segundo punto, en ti confío. Una estrofa más, y otra vez nuevamente va a empezar con clamor y una respuesta. Salmo 22, del versículo 6 al 10 nos dice: Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale a él. Y esto es burla, ¿eh? Se encomendó a Jehová, líbrale a él. Él sálvele, puesto en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. De ahí saco el título, tú eres mi Dios. Mas yo soy gusano y no hombre. Versículo 6. Oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Hermanos, esta estrofa, estos versículos del 6 al 10 son horrendos. Es horrible. El Señor se está comparando con un gusano. Jesús fue crucificado y maldito. Es todo aquel que es colgado en un madero, nos dice la palabra. ¿Cómo se llega a sentir un crucificado? Creo que ahora mismo no lo puede decir nadie, ¿verdad? Avergonzado, torturado. Jesús se siente como un gusano. Está siendo despreciado por el pueblo. Pero este sentimiento no solo es por lo que significa ser expuesto a la cruz, sino, o lo que tiene que sentir él por la gente. Jesús se siente un gusano por causa del pecado. No por lo que lo están clavando, no por las burlas, sino por causa del pecado. Pero este es un gusano especial. Y cuando Dios habla, lo dice por algo. Es un gusano especial y específico. Si lo tiene más adelante, Elisa. Ahí lo tenemos en la pantalla. El gusano escarlata o carmesí, conocido como el Coccus ilicis. Este es un insecto con un comportamiento biológico interesante. Cuando la hembra es fecundada, se dirige a un tronco, como lo ven, y adherido firmemente su cuerpo al madero donde pone los huevos y comienza a crecer una sustancia púrpura, carmesí o escarlata, que de ahí viene el nombre. Estas tres palabras se utilizan para denominar el pigmento, el rojo, extraído de la desecación de este gusano, muy usado en la antigüedad para teñir telas de color rojo. Esta tintura, muy cara por su escasez y dificultad de extracción, era usada ¿para qué? Para confeccionar ropa y ornamentos nobles de los reyes y de los sacerdotes que lo estaban crucificando a Jesús. Jesús en la cruz, la profecía dice, y luego lo veremos, él está hablando de este gusano, pero está dándole un nombre específico, el nombre de este gusano. Al secretar este fluido, se baña literalmente a sus crías. Permite que éstas vivan por el gusano, van dándole forma. Las crías viven por este gusano, por el excremento de este gusano, pero el gusano, la hembra, muere en el proceso. El gusano muere manando su savia vital roja para dar vida a sus hijos. Así que cuando Jesús está en la cruz y dice yo soy gusano y dice el nombre en hebreo de este gusano, tiene un significado. Asimismo Jesús dio su vida por sus hijos, muriendo en esa cruz, derramando su sangre por ti y por mí. En la cruz quedó manchado la sangre de Cristo. Y por esa sangre da vida a sus hijos. Así que cuando Cristo dice, gusano soy, estaba hablando de este gusano, ¿verdad? Mientras que los sacerdotes a este gusano para vestirse un producto caro, Jesús está muriendo como este gusano en la cruz.
Pero no solamente se refiere a esto. Todos nosotros, pecadores, somos gusanos ante Dios, por causa del pecado de Adán. ¿Alguna vez has visto alguna bolsa de comida podrida con gusanos? No sé si lo has visto, yo lo he llegado a ver cuando era crío en la calle. Es asqueroso, es horrible, apestoso, una bolsa con gusanos, es horrible. Es asqueroso y así somos nosotros delante de la santidad de Dios. Nosotros cuando no éramos en Cristo, éramos estos gusanos y Dios tiene que apartarse de esto. Dios está apartado de este tipo de gusanos. Pero Cristo, que se siente gusano, vino a liberarnos del pecado y a aplastar a ese gusano que llevamos dentro. En Isaías 41:14 nos dice, no temas, gusano. Lo vemos en Salmo y ahora lo vemos en el Isaías, la misma palabra gusano que se refiere a este tipo de gusano. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Recordamos que en el Salmo decía que hay pueblo, ¿verdad? De los que estaban crucificando a Cristo hay un pueblo y dice, oh pocos de Israel, tú gusano, dice, el Santo de Israel es tu Redentor. Amigo, tú que eres pecador, hay salvación para ti y tienes un Redentor que es Cristo, que es Jesús. Así que hermano, en el versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale a él, sálvale, puesto que en él se complacía. Burlas y burlas, burlas y burlas hacia Jesús. Sus escarnecedores le decían llamar, Hijo de Dios, le decían, líbrate. ¿Cómo es posible que estás ahí clavado? ¿Acaso no eres hijo de Dios? Líbrate. Pero nuestro Salvador es mayor que todas las burlas. Él sabe quién es, no necesita demostrarlo y confía en Dios. En el versículo 9 y 10 nos dice, pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Jesús, el Hijo encarnado, sabe quién es. Siempre ha sabido y ha confiado en el Padre. Él es Dios, Jesús es Dios, y nos dice que confía en Dios desde el vientre de su madre, desde el pecho de su madre. ¿Acaso no libró Dios a su Hijo de la muerte con Herodes en su persecución? ¿Acaso no lo libró? ¿Acaso no estuvo con él en la tentación por medio de su palabra? Dicho está. En todo momento estuvo el Padre con el Hijo. ¿Acaso no enseñaba el Hijo en la sinagoga sobre su Padre? En todo momento. Jesús confiaba en Dios. Y nosotros que somos en Cristo debemos confiar en todo momento en Dios. Aprendamos como Jesús, aprendamos la lección que nos dé de estar en un madero por nosotros. Cristo está en un madero por nosotros, sufriendo por nosotros, padeciendo por nosotros, y nosotros debemos confiar en Dios, aunque todo creas que está en juego en tu contra, aunque creas que todo está en tu alrededor en tu contra, debes confiar en Dios. Aprendamos de Cristo. Nada tenía a su favor en la cruz, más que Dios, a quien clama. Por último, mi tercer punto, tú mi fortaleza. Tú mi fortaleza. Empezamos la última oración del Salmo 22 y esta vez nos va a mostrar la crudeza, si ya vimos antes la crudeza del pecado en nosotros, en Cristo, ahora vamos a ver la crudeza, cómo se ensañaron los romanos. Y advierto, estas palabras en las que el Espíritu de Cristo nos revela es inhumano. Este trato es escalofriante. Hasta nosotros que lo podemos leer es escalofriante leerlo cada día. No fue un trato normal el que le dieron a Cristo. Salmo 22, del 11 al 18. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca al final, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar. Y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y mira, escucha, contar puedo todos mis huesos. Entre tantos, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Qué pensaría David al escribir este salmo? ¿Sería consciente de esta profecía? A él no le sucedió esta profecía. Él lo escribió, pero a él no le sucedió. ¿Qué pensarían los rabinos, los sacerdotes, cuando cantaban en la aurora de la mañana este salmo? Si no le sucedió a David, ¿por qué seguían cantándolo? Si era una profecía de David, ¿por qué seguían cantándolo? ¿Por qué perduró por 1000 años este salmo? Porque tenía que cumplirse, ¿verdad? En Cristo. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 30 al 32 nos dice: pero siendo profeta y sabiendo que en conjuramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Pero siendo profeta, nos dice de David. David era profeta, era rey y profeta, no podía ser sacerdote, pero era rey y profeta. Ahora, ¿podemos imaginarnos las veces que Jesús leyó este salmo? ¿En su infancia y cuando lo enseñaba? ¿Qué pensaría Jesús sabiendo que se iba a cumplir en él? De antemano. Que ese era su destino, que era su deber pasar por esta situación, pasar por esta copa de ira. ¿Qué harías tú si supieras que algo te va a pasar? Si lo leyeras tú, que algo te va a suceder, que te va a suceder una aflicción, y por causa de ello, muchos serían beneficiados. ¿Qué harías? ¿Te echarías atrás sabiendo que va a suceder? Eso te lo tienes que responder tú. ¿Qué harías? Porque ahora tienes el Evangelio en la mano. ¿Qué harías? No te alejes de mí, versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este versículo comienza con una rogativa. ¿Hacia quién? Hacia Dios. No te alejes de mí. Jesús sabe que su fin está cerca. Su angustia está llegando al máximo de lo aguante. Tiene que pasar por el camino de la muerte. La paga del pecado es muerte, nos dice la palabra. Y Él está llevando consigo los pecados de todos aquellos que han creído, que creen y creerán en la obra de salvación, en su obra. Está llegando la hora de experimentar la muerte física, como un mortal, al igual que tú y yo. Él tenía que morir, Él es Dios hombre, encarnado, es el Hijo también, pero como hombre tenía que morir por causa del pecado. Porque no hay quien ayude, dice el Salmo. No hay. Dios lo ha abandonado, se ha apartado de lo inmundo, del pecado. Jesús lo sabe, Él lo sabe, pero hay aún más por contar. El Espíritu de Dios aún nos tiene que revelar más el sufrimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Más que esto. No, Dios no sabe por qué lo estoy pasando. Dios no sabe por lo que estoy pasando, nos podemos preguntar. Dios no sabe por lo que estoy pasando, afirma el incrédulo. En serio digo yo, si Cristo sufrió en la cruz y sabía lo que iba a pasar. La gente se pregunta afuera, si Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Jesús sabía lo que iba a pasar y aún así cumplió la cruz. ¿Cómo te puedes preguntar eso el incrédulo?
Y yo me lo he preguntado seguro, cuando era incrédulo. Y seguro que nos hemos preguntado, ¿verdad? Cristo sabía lo que iba a pasar con él y cumplió. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Los romanos no tuvieron una chispa de misericordia con el condenado. Y Jesús los describe como toros fuertes que lo han rodeado, como una presa está Cristo. Estos toros son como leones con hambre y su sed por su presa. Abren su boca como jauría y atrapan y devoran a su presa, los romanos. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, perros, malignos, toros. Esta gente está en su máxima expresión en la maldad, en la crueldad. Lo han azotado, lo han torturado, le han puesto una corona de espinos filudos. La maldad en su máxima expresión. Y a través de la historia se repite esta clase de maldad en el ser humano. Ahora mismo podemos verlo, los asesinatos que está cometiendo Putin, las masacres de los hermanos en África. Una y otra vez este tipo de maldad en el mundo por los cristianos. Ningún remordimiento de aquellos por esta causa. A tal llega esta maldad por causa del pecado que habita en todo aquel que no entrega su vida a Cristo. ¿Cómo se comportó entonces Jesús en ese momento de crueldad? Isaías 50 del 5 al 8. Isaías capítulo 50 del versículo 5 al 8. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová es el Señor, me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Isaías 50. Ya está hablando también, ¿qué es lo que hizo Cristo? Se entregó, ¿verdad? No gritó, no se quejó, ¿verdad? Se entregó y no abrió boca a sus esquiladores, nos dice. El versículo 16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Lo han clavado en las manos y en los pies para que la tortura sea mucho más prolongada, con muchas más horas. Él puede apoyarse sobre sus pies y tomar aire. Y así se alargue muchas más horas la muerte, la agonía, el dolor. 6 horas estuvo Cristo crucificado, Jesús. 6 horas de agonía de nuestro Salvador, desangrando y sin aire, sin poder tomar aire. El versículo 18 nos dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Desnudo está el Señor, sumamente avergonzado. Si Él ve desde arriba cómo reparten sus vestidos, su ropa que llevaba encima. Ellos se lo partieron, se lo quitaron, lo partieron y se lo repartieron entre ellos. Pero dice que su ropa interior, la que llevaba debajo, fue echada a suerte. Sin importarles de quién fuera, esta ropa interior tenía más valor que Cristo. Tenía más valor que el condenado. Agarraron, le quitaron los vestidos, se lo repartieron, pero su ropa lo echaron a suerte. Esta ropa tenía más valor que el crucificado. Versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El fin se acerca. El cuerpo del Señor sabe que su vida se escapa de sus manos. Es derramado como agua, dice. Sus huesos están fuera de sus sitios. Están rotos. No están rotos, perdón. Sus huesos no fueron rotos, pero sí desarticulados, dice. Su corazón se derrite. Ya no es fuerte su corazón. Ya no bombea la sangre necesaria para vivir. Su vigor, su fuerza, su vida se apaga poco a poco.
tiene sed, ya no está hidratado, tanto así que su lengua se pega al paladar. La muerte está mucho más cerca. Este sufrimiento pronto será el pasado. El versículo 17 nos dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El Señor puede ver sus huesos descoyuntados, hasta contarlos, dice. Tantas horas ahí, dice, que los mira y puede contarlos. Están a la vista, no solo de él, de todo aquel que se encuentra alrededor. ¿Y quiénes estaban? ¿Los romanos, los judíos? ¿Sus discípulos, algunos? Estaba su madre. ¿Qué sentía la madre cuando vio a Cristo, sus huesos, su hijo? ¿Qué podía sentir una madre? Perdón por el día de la madre hoy, pero la Biblia lo dice, ¿no? Estaba su madre ahí con Juan. Es una escena horrenda. 700 años antes de Cristo, Isaías 52, 13 al 15 nos dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su rostro. Y su hermosura más que los hijos de los hombres, su hermosura, no tenía hermosura. Y así se asombrará él a muchas naciones. A pesar de ello, asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Nosotros estamos entendiendo lo que pasó con Cristo. Y sigue Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Otra vez, le veremos más bien atractivo para los que le deseamos nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, no queremos verlo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿no abrió su boca? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, muerto, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso que con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué relato, ¿verdad? Qué relato profético, histórico, pero ¿para qué más angustiante este relato? Se me remueve el corazón cuando lo leí, el alma y todo mi cuerpo, por todo lo que tuvo que pasar nuestro Salvador, tu Salvador, en la cruz. Él sabía todo esto, él conocía a Isaías, conocía a Salmos. Es más, ellos hablaban por medio de él, así que él les relataba todo lo que iba a suceder de él. Ay, con nuestro Salvador. Él sabía todo esto y nuestro Salvador planeó junto con el Padre y con el Espíritu Santo y se entregó voluntariamente para que sucediera. Se entregó a la voluntad trinitaria para ejecutar el plan más importante y salvífico para toda la creación. Sí, para toda la creación que nos rodea, pero no para todas las personas.
La tierra va a ser redimida también por el sacrificio de Cristo. El universo entero va a ser redimido. Dice que la tierra gime, ¿verdad? La creación gime. Pero no todas las personas van a ser salvas. Solamente aquel que cree, que se arrepiente y cree en Cristo. Solamente alcanzarán esta salvación tan grande el que cree, el que se arrepiente y el que cree en el Señor como su Salvador. No, mi hermano, la salvación no es gratis. Si te lo han dicho alguna vez, la salvación es gratis, mienten. La salvación no es gratis. La salvación costó muchísimo. Le costó la vida a nuestro Señor, Jesús, y Él la dio por nosotros. Él la pagó. Y el Padre se complació, fue satisfecha su justicia, fue aplacada su ira, pero no es gratis. Tú debías morir por la culpa de este pecado. Pero ahora por gracia, no gratis, por gracia, por pura misericordia, Él murió por ti y por mí. Así que, hermano, amigo, no rechaces esta salvación tan grande, esta salvación que costó mucho a nuestro Señor y Salvador. Hoy es día de salvación, así que reacciona, aprovéchalo, deséalo, tómalo, guárdalo si lo tienes, cuídalo. El Salmo 22, 19 al 21, ya estamos llegando al final. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La confianza del Señor ante la voluntad del Padre es total, completa. Sabe que el Padre, a pesar de alejarse, lo ve todo. Está atento y actuará en el debido momento. La muerte está cerca, pero el Padre está en proceso de socorrerlo. Fortaleza, socórrame, líbrame, sálvame, encontramos en estos versículos. Amigo que nos visitas, estas deben ser las mismas palabras que deben salir de tu boca. Líbrame de la espada de la muerte, líbrame mi alma, sálvame de la boca del león, socórrame. Hermano, Dios te escucha. Amigo, Dios te escucha. Está presto a hacerlo, pero debes dar el primer paso. Debes dar el paso para que tu Salvador ya lo hizo antes. Da el paso de pedirle socorro a Dios. Jesús ya lo hizo en la cruz. El Salmo 16:10 nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nuestro Señor Cristo, nuestro Señor Jesús, murió diciendo: todo se ha cumplido. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús tomando el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero como dice el Salmo 16, la muerte no pudo retenerlo. No dejará mi alma en el Seol. No permanecerá mucho tiempo sepultado. Al tercer día resucitó. El Padre escuchó sus oraciones. Estaba atento, estaba escuchando. En su debido momento Dios actuó y lo resucitó en gloria. Jesús está vivo, está reinando, sentado en el trono, tiene la vara de justicia en su mano, el símbolo del poder. Él es rey, pero también intercede por ti y por mí a día de hoy. Es nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Gloria a Jesús nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, hermano. El Salmo 22, el último versículo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Después de tanto sufrimiento, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cristo ha resucitado. ¿Cómo podemos, verdad, predicar de alguien muerto, no? Cristo ha resucitado. Tu nombre, en medio de la congregación, dice: alabaré. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. Jesús resucitó, venció a la muerte y nos dio una misión, una orden. En Marcos 16:15 al 16 nos dice: les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, predicamos el evangelio de nuestro Salvador a toda etnia, a toda nación, a toda persona. Cada domingo lo hacemos en medio de la congregación. Un crecimiento espiritual, un crecimiento teológico cada día, día a día, una intimidad entre los hermanos.
unidos por una sola sangre que es la de Jesús. La teología del dolor, como dije en el vídeo que les mandé ayer, o del sufrimiento. La del hombre, la de la creación, pero en especial el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Él sufrió todo en un solo instante. ¿Por qué recordar tanto dolor de nuestro Señor? ¿Acaso es necesario recordarlo? Lucas 9:22 nos dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario predicar este sufrimiento de Cristo. Desde Adán, que pecó, la tierra y la humanidad es maldita, y el hombre esperó, igual que toda la creación, a su Redentor. La Biblia nos dice que la creación gime. En Romanos 8:22 al 23 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Sí, hermano, la creación sufre, y el ser humano también a causa del pecado. El Redentor también debía experimentar y sufrir estos dolores para hacer posible la redención que nos dice Romanos. Pero nuestro Salvador sufrió lo necesario, lo justo, lo que exigía tal redención. No sufrió más de lo debido. Era necesario que así fuera. ¿Por qué? Ya lo vimos en Isaías 54, ¿verdad? Para no volverlo a leer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido y abatido, ¿verdad? Romanos 4, 24 y 25 nos dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes he de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de la muerte a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Por eso debemos predicar este sufrimiento, por nuestras transgresiones. ¿Y para qué? Para nuestra justificación. Jesús sufrió por causa de nuestros pecados, pero mayor fue su sufrimiento al ser separado del Padre. Esto es lo más importante. No solo lo que sufrió en la cruz, sino que fue separado del Padre. Eternamente junto con el Padre, por un tiempo debía ser separado de Él. Y me refiero a la naturaleza humana, Su deidad jamás se separó de la Trinidad. Jesús como humano murió, pero no dejó de existir. Seguía siendo Dios. Y aún después de la muerte, pero ahí en la cruz, quedó muerto, un cuerpo por causa de nuestros pecados, necesario para nuestra salvación y nuestra justificación y nuestra adopción. Amigo, Él resucitó, como hemos dicho. ¿Vas a rechazar esta obra de salvación por ti? No es gratis. Es por gracia, no la rechaces y ven a Cristo. Y por último debemos ser como Pablos, y que te quede esto, en Gálatas 6, 11, 18. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a la causa de Cristo. Porque ni aun los mismos se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni en la circuncisión vale nada, ni en la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, recuerden, las marcas del Señor, y nosotros también. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros en su espíritu. Amén. Debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Él fue avergonzado, Él murió, pero nosotros debemos ser como Pablo y decir cada día, yo me glorío en la cruz de Cristo, nuestro Salvador. ¿Podemos ponernos de pie, hermanos, para orar?